El día de hoy, del presente año 2001, 28 de abril, tendremos una conferencia a cargo, del licenciado Ernesto País. El tema de nuestra conferencia será los usos terapéuticos de la técnica de evaluación, el modelo de evaluación terapéutica y colaborativa. El licenciado es licenciado en psicología con una certificación en evaluación terapéutica y además con un doctorado en psicología. Le doy el paso al licenciado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ligia, por esta presentación, por la claridad de tus palabras y por la cálida presentación que hiciste. Quiero también, antes de comenzar, dar un especial agradecimiento a la Universidad Ricardo Palma. La verdad que es un placer estar aquí, compartiendo con colegas y estudiantes de esta carrera que tanto quiero, de nuestra región. Muchas gracias a la doctora Natividad Espíritu por todo lo cuidadosa que ha sido para que esta presentación ocurra. Gracias, Patricia Dato, también por tu acompañamiento. Y a la doctora María del Carmen Espinosa Reyes, que fue quien hizo factible o quien me propuso esto. Sé que es profesora de la casa, referente en evaluación colaborativa de allí, de Perú, y de una elevada y profunda formación, y la verdad capaz de realizar profundas integraciones en los casos en los que trabaja. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad. La idea de hoy es contarles un poquito de lo que es el modelo de evaluación terapéutica y colaborativa, un modelo desarrollado por el doctor Stephen Finn y colegas, pero que sienta sus bases en aportes que vienen desde distintos marcos teóricos, y desde distintos países también, o de distintas culturas, como me gusta plantearlo a mí. Si les parece, voy a ir comenzando. La idea sería tratar de, en una hora, resumir la presentación, y en caso de que haya interés, podríamos llegar a abordar un caso, ¿sí?, con esta metodología que tengo preparado, y luego sí abrir para consultas, preguntas, etc. Entonces, si les parece, voy a comenzar con la presentación. Esto es lo que tenía preparado, una breve introducción, conociendo un poquito más el proceso de evaluación terapéutica, algunos aspectos a tener en cuenta para estos contextos, ¿sí?, sobre todo las particularidades de la evaluación terapéutica a distancia. Y finalmente, si llegamos, y si tienen ganas y todavía motivación, sé que es tarde allí, así que me puedo imaginar que no es fácil para ustedes sostener todavía la atención, y mucho menos a través de las pantallas. Así que vamos a ir viendo cómo se van sintiendo y hacia dónde avanzamos. Una cosa que no dije, pero que realmente quisiera destacar en un contexto tan adverso como el que estamos atravesando. Me alegra tener esta posibilidad, que seguramente sería mucho más difícil en el caso de que fuera presencial, así que agradezcamos también en algunas partecitas positivas de estos tiempos. Bien, si les parece, entonces vamos a introducir un poquito la evaluación colaborativa y terapéutica. Por un lado, la evaluación psicológica o el psicodiagnóstico, como también se lo nombra en nuestra región, ¿sí?, se ha valorado históricamente como un proceso cuyos principales objetivos están en, por un lado, recopilar información relevante de los pacientes y las pacientes, para así abordar un diagnóstico, proponer y diseñar una estrategia terapéutica y luego evaluar el éxito de ese tratamiento. Estos objetivos, que podríamos llamar quizás un poquito más tradicionales de la evaluación psicológica, hay mucha evidencia de que se logran de manera muy exitosa, es decir, exitosa en términos de que son muy válidos y confiables los diagnósticos, las estrategias y las evaluaciones de las estrategias de tratamiento, ¿sí?, entre otros por un grupo de expertos, un metaanálisis muy interesante de Meyer y varios expertos de la Asociación Americana de Psicología, que se publicó en el 2001. Si bien tenemos muchas otras evidencias recolectadas, creo que ese metaanálisis resume buena parte de ellas. Ahora bien, esto que llamaríamos evaluación psicológica tradicional, podemos también ver que en los últimos años, creo que me equivoqué ahí en la expresión, serían las últimas décadas, se han estado modelizando, investigando la efectividad de intervenciones psicológicas basadas
en las técnicas de evaluación, sobre todo basadas en las técnicas de evaluación, aunque también en el proceso de evaluación, y justamente han demostrado mucha eficacia. Asimismo, se ha planteado que el poder terapéutico de esta evaluación psicológica, cuando se persigue justamente un fin terapéutico, es especialmente mayor o más notable cuando se emplean modelos de evaluación colaborativa o terapéutica. ¿Sí? De alguna manera, podemos hablar desde autores como, bueno, el mismo autor de la técnica que se llama TAT, test de percepción temática, ¿sí? Murray en 1951 publicó cómo el trabajar y debatir sobre las respuestas a esas láminas, ¿sí? A esos fotogramas en algunos casos, blanco y negro, permitía generar cambios positivos en las personas y ser utilizado, ¿sí? Con objetivos más terapéuticos. De ahí hasta 1970 hay varios autores que introducen cuestiones similares. Philipson, el creador del test de relaciones objetales, Tro, ¿sí? Y varios otros autores que empiezan a abordar los alcances terapéuticos de trabajar con las técnicas de evaluación, ¿sí? Ahora bien, de alguna manera esto nos permite plantear que existen distintos escenarios, por lo menos diferenciados por los objetivos de la evaluación psicológica o psicodiagnóstico. Por un lado, la evaluación que yo llamaría psicológica más tradicional, que persigue un objetivo de relevar información, de abordar un diagnóstico y asimismo poder trabajar luego sobre un diseño de un tratamiento y la evaluación de ese tratamiento. Por el otro lado, está la evaluación que persigue objetivos terapéuticos, es decir, que pretende lograr cambios positivos en las personas. Y aquí podríamos diferenciar dos grandes mundos. Por un lado, quienes presentan una propuesta más colaborativa, es decir, transformar en un partícipe sumamente activo, comprometido en el proceso a la persona, que ya deberíamos dejar de decirle paciente. Hay quienes proponen incluso la traducción a nuestro idioma del texto de Roger sobre la psicoterapia centrada en el cliente, se propone la palabra cliente, ¿sí? Bueno, justamente plantean este lugar muy activo, colaborativo, de colaboración activa, ¿sí? Cuando se trabaja desde esta propuesta, hablamos de evaluación colaborativa. Por el otro lado está la evaluación quizás no tan colaborativa, o que no centra su proceso a la colaboración, pero que también persigue fines terapéuticos. Y dentro de la evaluación colaborativa con fines terapéuticos, tenemos una propuesta semiestructurada, ¿sí? Que se llama evaluación terapéutica, que es lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Existen muchas otras versiones, ¿sí? Caroline Purves, está Handler desarrolló una versión hermosísima, hermosísima de la evaluación colaborativa con objetivos terapéuticos, pero nosotros nos vamos a centrar más que nada en esta propuesta semiestructurada de evaluación terapéutica, que es la desarrollada justamente por el doctor Stephen Finn. Bien, ¿qué es esta evaluación? ¿Qué es la evaluación terapéutica? Es un tipo de proceso semiestructurado de evaluación psicológica basado en la colaboración, desarrollado por Finn y colaboradores a partir de la década de 1990 y cuyo objetivo principal es ayudar a las personas a desarrollar nuevas formas de pensar, de pensarse y hacer cambios en sus vidas, cambios positivos en su vida. Todavía, por más que el objetivo central sea ayudar a las personas a desarrollar estas nuevas narrativas o estas narrativas alternativas que posibiliten los cambios positivos en sus vidas, ¿sí? Todavía se puede utilizar esto con los mismos objetivos tradicionales porque mantenemos la administración estandarizada y la interpretación estandarizada de las técnicas. Sin embargo, vamos a perseguir y vamos a hacer algunas otras cosas, ¿sí? Dentro del proceso vamos a hacer algunas otras cosas que van a permitir justamente estos cambios en las personas. Se utilizan técnicas de evaluación clásica, pero de forma colaborativa. Generalmente son procesos extremadamente breves, por eso podemos decir que es un proceso de evaluación con fines terapéuticos, o podemos decir que es un proceso, ¿sí? O una metodología. Cuando tengamos la nosografía que se está a punto de publicar, vamos a hablar de que es efectivamente un tipo de psicoterapia breve,
que demanda en general entre 3 a 8 sesiones de duración. Se puede utilizar con adultos, con adultas, con parejas, con niños, niñas y familias, y con adolescentes y familias. También hay evidencias de su eficacia, tanto en el ámbito clínico, como también en los ámbitos jurídico, forense, y algunos de los usos y abordajes del ámbito jurídico y forense, algunos de los usos y abordajes en el ámbito laboral o de orientación profesional. También en el ámbito educacional hay muchas evidencias respecto de esto. En la actualidad tenemos más de 35 estudios empíricos sobre la efectividad de la evaluación terapéutica y de su pariente cercano, que es la evaluación colaborativa con fines terapéuticos. ¿Sí? Entonces, lo que caracteriza la evaluación terapéutica es un proceso de evaluación psicológica modificado, ahora vamos a ver los cambios que se introducen, que es semiestructurado y que tiene un objetivo principal, que es lograr cambios positivos en las personas. Algunos aspectos diferenciales de la evaluación terapéutica de FIN. ¿Sí? Por un lado, se propone ayudar a las personas a desarrollar una nueva comprensión de sí mismo, que le ayudará a sí mismo con los problemas de la vida. Para ello, ¿sí?, propone un vínculo simétrico, ¿sí?, que busca generar una experiencia emocional que posibilite los cambios. Acá me parece importante explicitar esto. Si bien ya les había comentado de los objetivos terapéuticos, me parece muy importante explicitar esta parte que busca generar una experiencia emocional positiva que posibilite los cambios. Muchas veces incluso yo, ¿sí?, les cuento mi experiencia personal. Yo me acerqué a la evaluación terapéutica porque hace algo así como cerca de 20 años, me cuesta decirlo porque me hace acordar que ya estoy un tanto viejo, pero hace cerca de 20 años uno de mis primeros trabajos como profesional de la psicología fue trabajando en un ámbito estatal de asistencia psicológica a adolescentes que presentaban conflicto con la ley penal. ¿Sí? Eran adolescentes entre 14 y 18 años que habían cometido delitos y que habían sido apresados por esos delitos y eran derivados a una institución que era de evaluación y derivación. Se llamaba Centro de Diagnóstico y Derivación. Lo que empecé a notar, como este era un dispositivo cerrado de internación, ¿sí?, es que me permitía trabajar de manera más profunda sobre los resultados de la evaluación con las personas. Y allí lo que encontré fueron dos cosas: que estos adolescentes, muchas veces con algunos recursos fuertemente psicopáticos, algunas veces diagnosticados o etiquetados incluso como psicópatas, en este abordaje de debatir sobre los resultados de la evaluación, empezaban a presentar interés por cambiar algunas de sus conductas, ¿sí? Y asimismo empezaban a desplegar buena parte del malestar y alguna demanda por algún tratamiento o alguna intención de modificar lo que les estaba pasando. Asimismo empecé a recibir de colegas que recibían luego de este era un dispositivo que eran 15 días de internación donde hacíamos la evaluación y luego lo derivábamos a distintos dispositivos. Empecé a recibir comentarios, ¿sí?, de colegas que recibían a estos adolescentes después de este proceso de evaluación, donde les llamaba la atención la apertura al cambio que presentaban estos adolescentes. Ahí dije, hay un potencial detrás de esto que quiero investigar en mayor medida, y ese fue mi acercamiento con la evaluación terapéutica. Y les voy a ser sincero, mi primer concepción fue que tenía que ver más que nada con cambios en su forma de pensarse, de percibirse. Hoy por hoy entiendo que esos cambios que se introducen son más profundos porque es muy intensa la experiencia emocional que permite esta evaluación terapéutica. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Asimismo, la orientación, ¿sí?, es al proceso particularmente. Estamos centrados en el proceso. No vamos a ver grandes novedades respecto a cómo usamos las técnicas, pero sí vamos a ver algo distinto respecto de cómo llevamos adelante el proceso de evaluación. ¿Sí? Asimismo, nos orientamos fuertemente, el objetivo central son los problemas identificados por las personas, que ahora vamos a ver cómo abordamos eso. Por otro lado, el rol del evaluador, observador, es un rol de observador participante. Sí, es un colaborador experto, pero sobre todo, y acá nos metemos definitivamente en lo que son los valores centrales de la evaluación terapéutica: respetuoso, humilde y sobre todo cercano. Respetuoso y humilde porque creemos profundamente que los resultados de una técnica
no nos hablan de la persona en tanto y en cuanto la persona no pueda agregar a eso, ¿sí?, su propia percepción de esos resultados, su propia aproximación y los significados personales que surgen en torno a esos resultados. Por otro lado, el proceso está centrado en explorar colaborativamente la forma habitual de ser de las personas, atravesando experiencias de alto impacto emocional y a través de la interpretación colaborativa, ¿sí?, y de cómo eso permite ayudar a explorar nuevas formas de ser, o lo que solemos llamar como desarrollar, construir narrativas alternativas, ¿sí?, que sean más compasivas, que sean más cercanas y adecuadas para esas personas. Aquí voy a hacer un breve parate, ¿sí?, porque quisiera mostrar un video, pero tenemos un gravísimo problema que temo que no se vea nada si se los presento ahora. Me olvidé de... La verdad que fue tan cuidado y este es un descuido mío, no de las organizadoras, ¿sí? Pero me gustaría ver si podemos compartir el video. Yo no sé si sería factible, quizás. Sí podemos, ¿Sí? profesor. En la ¿Sí parte podemos? inferior, sí, en la parte inferior, está en su computadora el video. Lo tengo está en YouTube. Les puedo pasar el link de YouTube. Ya, a ver, pásemelo si no, por el... No, si no, lo presento ahora. Ya, en la parte inferior tiene una flechita hacia el Sí, que apunta al lado derecho. sí, Sí, se los ya. comparto a todos. Ya, póngale clic. Se los comparto a todos y ahí está el link. La otra es que intente presentarlo yo desde mi computadora. Yo lo puedo compartir en todo caso, si desea, en este Bueno, momento. gracias, Lo Patricia. Te comparto. pido mil disculpas por hacerte improvisar. Lo han cuidado No se enormemente que todo preocupe. salga bien. Gracias. No se preocupe, yo en este momento lo comparto. Buenísimo, muchas gracias. Lo que vamos a ver, voy a aprovechar de hacer algunas advertencias. Yo soy argentino, con lo cual, cuando lo vi la primera vez, me resultó como una suerte de excesiva, perdón, Patricia, cuando mostraste solamente YouTube, se vio perfecto. Sí, Cuando fuiste a la presentación, perfecto. revisa cuando inicio el video. Perfecto. Les voy a ser sincero, es muy, nosotros en Argentina diríamos, es muy yankee el video, ¿sí? Así que sáquenle esa parte y vayan al contenido del video, ¿sí? Porque es un video como promocional de la evaluación terapéutica. Sáquenle la parte media como de publicitaria y si pueden prestarle atención al contenido, creo que les va a interesar mucho lo que dicen colegas de distintos países, van a encontrar colegas de diversidad de países y regiones del mundo, sobre esta evaluación colaborativa y terapéutica. Gracias, Patricia, por hacerlo posible. Ya, ahí va. A growing international community of psychologists is challenging century-old approaches to psychotherapy and psychological assessment with spectacular results. Headquartered in Austin, Texas, the movement has discovered and documented the life-changing process that people undergo when you invite them to collaborate and get curious about their struggles. Traditionally, what we have seen is the assessor comes in as an expert and administers measures or conducts an interview and then provides certain information about the client to the client. I think a lot of times psychologists do testing in a way that seems a little bit black box to clients. I was taught to do assessment in a very strict white coat way, like I'm the one who knows it all and I cannot talk about my tests to you. They were trained to judge people psychologically. But what I say is we don't have to judge people. On some regular basis, my clients and I can get stuck and we're not quite sure how to get unstuck. And that's when I immediately think of TA. In therapeutic assessment, clients come in and we ask them, what is it you want to learn about yourself? What puzzles do you have about yourself? Maybe you've been in therapy for a long time. What are the problems you still haven't been able to shift?
And we come up with questions, individualized questions that people pose about themselves. And everyone's different about that. Some people come in with a list of, questions. Other people come in with a list from their wife of questions. Based on those questions, we decide on what formal testing we might need. So if somebody comes in with a question about the social world, we plan a battery that's in line with the person's questions. So these are instruments that have gone through rigorous evaluation to make sure they're psychometrically sound, to make sure that standard scores and other metrics that come out of them are norm-based and are going to be very representative. So, a lot of other interventions, if they do use data, sometimes they rely solely on just self-reported symptom severity, which really only can tell you so much about a person's functioning and about their personality, which we know is really important for them in coming to a better understanding of themselves. What one score with one person on a test shows might be vastly different what it means for another person. And it's about putting that all together and getting to know the person and their history. After that, we'll give feedback and a summary and feedback, and then write a letter that explicates the whole process. They go through the client's questions and they answer them, bringing in the test results in order to explain the answers to their questions. Putting together the knowledge that we get from testing, the awareness that clients get from discussing their test results with the assessor, and the use of therapeutic principles that are empirically supported as effective. I think that these three things really help clients change. At this point, over 30 different published studies have confirmed the effectiveness of therapeutic assessment, particularly for people who haven't had success with other means. Even a very brief 2 or 3 hour TA, just using one test, can produce as much therapeutic change as longer therapies that take maybe 20 sessions. We did a randomized clinical trial with patients with personality pathology and personality disorders. And what we were looking for really was patients who had seemed to either stop improving or maybe were stalled entirely and maybe had not really benefited at all from psychotherapy. And what we did is a mid-therapy therapeutic assessment. They all said they gained a lot of new insights, which was very striking to me because the patients I work with, 98% of them have more than 5 years of therapy before they enter the center here. Ultimately, it seems that the basic human need to be seen and understood is what provides much of the power of therapeutic assessment. We all have stories about ourselves that we have created based on our life experiences that are really fundamental to how we experience the world. Unfortunately, these stories, although they might have served us at one point in time, aren't really that accurate and really are not that useful later in life. So what often happens through a therapeutic assessment is a person develops, through the process of assessment, a more coherent, accurate, compassionate, and useful story about themselves. We believe that every person with support can find the next steps to building a better life. Join us at the Therapeutic Assessment Institute. Bueno, bien. Muchísimas gracias, Patricia, por esto, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien. Volvemos a la presentación, entonces, si les parece, que va a ser bastante menos internacional que esta, pero estamos en nuestra región, así que valorémoslo. Pero, de alguna manera, lo que presentaban estos distintos colegas tiene que ver con cómo esta evaluación terapéutica, este modelo de evaluación terapéutica, ha presentado, por un lado, a través de sus valores que fueron nombrando estos y estas colegas, ha presentado una marcada eficacia como proceso terapéutico. Y de alguna manera, ¿sí?, a modo de resumen, diríamos que estos estudios, ¿sí?, que dan cuenta, o estos estudios de evidencia, son por ahí estudios
a los que yo llamaría evidencia más rigurosa a través de metaanálisis, grupos contrastados, ¿sí? Estudios experimentales, casos únicos con serie de tiempo, esta nueva metodología que se ha propuesto en este tiempo como para abordar justamente, ¿sí? El estudio de la eficacia en la terapia, ¿sí? Y también a través de distintas presentaciones abordando en profundidad casos únicos, ¿sí? Bien, esta evidencia ha sido bastante clara y explícita respecto de que la evaluación terapéutica es eficaz con variedad de clientes, llamaríamos, o personas, es decir, de diversidad de personas, diversidad de problemas clínicos, diversidad de entornos y a través, como les comentaba recién, de diversidad de diseños de investigación. En buena parte, como decía uno de los colegas en el video, han sido intervenciones de evaluación terapéutica bastante breve, por ejemplo, de 2 a 4 horas máximo, ¿sí? Y los efectos más encontrados son disminución en la sintomatología informada o reportada, mejora en la autoestima, la esperanza, el funcionamiento diario y las relaciones familiares. Quiero decirles que yo soy bastante crítico de los estudios de eficacia terapéutica. Sobre todo vieron que hay algunas veces que uno se encuentra con que la eficacia es reducir. Un paciente con trastorno obsesivo compulsivo reduce la cantidad de veces que se lava las manos de 500 a solo 100 por día y eso se plantea como eficacia, ¿sí? Y yo digo, bueno, eso no es eficaz, sigue siendo un estilo de vida que se le va a hacer muy complicado de transitar su día a día a esa persona. La verdad que los estudios que yo he leído sobre la eficacia de evaluación terapéutica realmente es disminución en la sintomatología significativa y que mejora el funcionamiento diario de las personas. Ahora bien, este es uno, bastante más de la mitad de los estudios dicen esto, y la otra mitad dicen no llega a haber grandes cambios terapéuticos en el momento, pero sí con posterioridad. O bien, siempre está asociado mayor satisfacción con la evaluación y sobre todo en el tratamiento posterior. El ejemplo de esta colega holandesa que comentaba sus estudios y decía que le llamaba la atención porque recibía pacientes que en el 98% de los casos tenían más de 5 años de terapia previa, cómo lograban, por un lado, nuevos entendimientos o nuevas narrativas, y por el otro lado, la continuidad en la terapia posterior fue, por un lado, con mayor alianza, ¿sí? Mayor adherencia, menor abandono y mayor tasa de cambio en las psicoterapias posteriores. Es decir, que tendríamos dos grandes efectos de la evaluación terapéutica, que con evidencia, yo después les puedo contar de los casos míos, pero digo, la evidencia dice que habría dos grandes efectos. Por un lado, asociados a justamente una disminución en la sintomatología y mejora en la vida de las personas, y por el otro lado, en aquellos casos donde a través de esta experiencia positiva con elevada satisfacción, logran una mayor alianza, mayor adherencia en la terapia y mayores cambios y más rápidos cambios en la terapia. Bueno, les diría, a ver, si volvemos a esta presentación, a esta hoja de la presentación, lo primero que a mí me pasó cuando empecé a leer, dije, yo era terapeuta, sigo siéndolo, pero digo, en ese momento dije, no puede ser que un proceso tan breve, tan acotado, logre eficacias parecidas. Los tamaños del efecto rondan el 0,80, para que se den una idea, aquellos que por ahí leen sobre eficacia terapéutica, rondan el 0,80, que son, digo, como caballito de batalla, tratamiento cognitivo-conductual de la ansiedad, ¿no? De trastornos de ansiedad suele tener esos tamaños de efecto. Bueno, la pregunta es cómo un proceso tan breve, tan acotado, puede ser o puede generar tantos cambios positivos en las personas. Y acá me parece interesante comentarles que yo conozco mi supervisor, el creador de la metodología, el doctor Stephen Finn, y sé de su intensa búsqueda de comprender cómo es posible que las personas alcancen cambios tan positivos con este proceso tan breve. Y en este sentido, podemos decir que hay algunas de las conceptualizaciones o bases teóricas del proceso de evaluación terapéutica que permiten entender estos alcances. Déjenme decirles que cualquier marco teórico
O sea, un terapeuta cognitivo-conductual, psicodinámico, un terapeuta sistémico, ¿pueden utilizar y llevar adelante una evaluación colaborativa y terapéutica desde su marco? Sí, definitivamente. Es decir, las intervenciones van a ser realizadas de allí. Ahora, cuando pensamos en cómo llevamos adelante el proceso, hay ciertos aportes teóricos muy valiosos, que son estos que yo estoy describiendo aquí, entre otros. ¿Sí? Sobre todo la psicología humanista, vamos a ver cómo la empatía y la colaboración son centrales en este proceso. La fenomenología, ¿sí? Con la importancia que le damos a la experiencia de la persona en el proceso, a la humildad con que llevamos adelante esto, es decir, realmente creemos que en la experiencia en conjunto con las personas van a surgir los posibles cambios en las interpretaciones que podamos hacer del material que allí ocurre. Asimismo, el aprendizaje o la apertura hacia la curiosidad son aspectos centrales. También hay buena parte de la terapia narrativa y de la psicología narrativa en sí, que es muy relevante. Trabajamos justamente sobre cambios que se introducen a través de narrativas alternativas en la construcción con las personas de estas narrativas alternativas. Y sobre todo, los desarrollos actuales, asociados fuertemente a la psicología del desarrollo, ¿sí? Relativos a la intersubjetividad, la empatía, el apego y algunos conceptos que están fuertemente asociados, como la vergüenza y la terapia basada en la mentalización, en los desarrollos de la mentalización, incluidos los desarrollos más actuales del grupo de Peter Fonagy, como son, por ejemplo, la confianza o hipervigilancia epistémica. Esto sería una conferencia, no una conferencia, sino podríamos hablar 10 horas de los aportes de cada uno de estos, pero sí quería darles como un marco. Para mí, personalmente, es muy relevante saber cuáles son los soportes teóricos de lo que uno trabaja. Quería darle estos grandes marcos que dan soporte a la evaluación terapéutica y que los vamos a empezar a desarrollar ahora brevemente a propósito de lo que son los valores centrales de la evaluación terapéutica. Perdón. Por un lado, hablaba de la importancia del apego y la empatía. Nosotros entendemos la empatía desde la teoría de la intersubjetividad como una empatía que responde a esta doble vía. Es decir, por un lado entendemos que la empatía siempre es necesaria, incluso en un proceso tradicional de evaluación psicológica. Los evaluadores o las evaluadoras son fuertemente empáticos, ¿sí? Eso permite generar un ámbito que facilite el relevamiento de información. También hay una segunda manera de entender la empatía, que es como aquello que ocurre en el espacio intersubjetivo. Es decir, es no solamente ponerme en el lugar del otro, sino más bien una empatía de doble vía, que es que el otro entienda que yo entendí lo que a esa persona le pasa. Y a su vez, esto ocurre viceversa. Yo también estoy entendiendo que las personas entiendan lo que a mí me ocurre. Digo, no sé si conocen las teorías de las personas altamente sensibles, pero he tenido muchas veces, he trabajado muchas veces con personas, ¿sí? Clientes, pacientes, altamente sensibles, que suelen decirnos, incluso en un contexto más colaborativo, che, Ernesto, hoy te veo así, me han dicho, ¿no? Tal cual. Estaba ansioso, nervioso porque tenía una conferencia para la Universidad de Perú, entonces la Universidad Ricardo Palma en Perú, en un contexto que quizás no es tan conocido para mí, y esa persona logra detectarlo. De alguna manera lo que él me hizo saber es que él estaba entendiendo lo que a mí me pasaba. Nosotros creemos que esa empatía puede tener en un tercer nivel, cuando lo entendemos, esta empatía de doble vía, es decir, que las personas con las que trabajamos entiendan que nosotros los estamos entendiendo, validando y aceptando como son, ¿sí? Permite justamente en esa validación abrir o posibilitar los cambios positivos. Del mismo modo, la colaboración. Entendemos que definitivamente las personas son colaboradoras activas. Ahora vamos a ver que en el proceso les proponemos definir a ellos o a ellas las preguntas para la evaluación. Les proponemos a ellos y a ellas ampliar y decir qué observaron en lo que les ocurrió durante, por ejemplo, las respuestas al Rorschach. Les proponemos a ellos describir qué les pasó y qué entienden que hay de ellos en esas respuestas al Rorschach, al temas, al procedimiento de recuerdos tempranos, al MMPI incluso, sería cuestionarios muy duros. Bueno, los
son ellos quienes van a llevar adelante esa interpretación o esa observación. Como me gusta decir a mí, los invitamos a observar desde otro palco, ¿sí? Desde el palco de colaborador activo, observar lo que acaba de ocurrir, lo que le acaba de ocurrir a ellos mismos. Y esta propuesta de colaboración se basa en dos aspectos, en otros dos valores centrales, respeto y humildad. Respeto por las experiencias de las personas y valoramos que esa experiencia sea positiva y haremos todo lo posible para que así sea, pero además la humildad en el saber, como decían recién, quizás cuando yo me aproximé a la evaluación psicológica, lo entendí más desde yo decía, lo pensaba así, lo pensaba como una suerte de autómatas que le damos para que contesten cosas y después nosotros nos quedamos con esas cosas que contestan y hacemos grandes interpretaciones y profundas de esas personas que son de alguna manera algo cercano a verdades de esas personas, verdades casi con B mayúscula. Hoy entendemos que esa interpretación puede aportar, pero sobre todo somos muy humildes en entender que la única verdad es la verdad de las personas, es esa verdad subjetiva. ¿Sí? Y finalmente la curiosidad de todos los que intervenimos, no solamente de la persona, sino también nuestra curiosidad en relación a cómo puedo entender mejor a las personas. ¿Sí? Fíjense que de alguna manera todos estos valores están conectados, ¿sí? Porque en esa curiosidad mía por entender a la persona y poder validarla, ¿sí? Y por poder ayudarlo a generar nuevas narrativas, a generar cambios positivos en su vida, ¿sí? Ahí nosotros lo que estamos haciendo también es fomentando la curiosidad de las personas. Y las personas, al sentirse colaboradoras activas y ver el respeto y la humildad que nosotros tenemos por lo que ellos nos cuentan, nos dicen, por sus narrativas, por sus producciones, ¿sí? También les permite curiosear un poquito más. Y acá me voy a ir un poquito al apego, ¿sí? Seguramente, no sé si conocen, pero bueno, es bastante conocido lo que es la situación del extraño, que llamó esta metodología de evaluar el apego, donde niños que en un cuarto con juegos se retiraba la figura de apego y cuando volvía, de alguna manera, por lo general los niños comenzaban a llorar, los bebés, estamos hablando de bebés de aproximadamente 1 año, cuando volvía la figura de apego, si esta figura de apego era segura, los bebés dejaban de llorar y volvían a jugar y curiosear en el espacio circundante. De alguna manera en cualquier psicoterapia nosotros estamos proponiendo curiosear en aquello que es lo más difícil de todo, que son aquellos lugares o aquellas experiencias donde más sufrimos las personas, ¿sí? Que son las que necesitamos cambiar. Por eso es tan importante la empatía, por eso es tan importante generar un ambiente de confianza, un ambiente seguro para las personas, para que de alguna manera, semblanteando una figura de apego seguro, las personas puedan curiosear, así como esos bebés curioseaban y podían jugar con las cosas que había en el espacio, en esa situación del extraño, puedan curiosear respecto de lo que les pasa. Y acá voy a hacer un punto y seguido. Si hay algo que me encantaría que se puedan llevar de esto, es que estos son los valores centrales de la evaluación terapéutica y que cualquier proceso de evaluación que hagan con estos valores seguramente van a dar resultados muy positivos, les permite a las personas atravesar experiencias positivas en la evaluación y asimismo probablemente generar algunos cambios en su vida. Ahora bien, estos valores centrales son quizás lo que mejor explican por qué el proceso de evaluación terapéutica es tan eficaz. Y me gustaría agregarle algo, que son las evidencias, ¿sí? Que han encontrado. Yo digo, algunos japoneses que estaban un poco locos porque pusieron a personas a responder a test en resonadores magnéticos. Aquí a la derecha no se ve bien probablemente, pero da cuenta de lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Que las personas fueron invitadas a responder a preguntas tipo entrevista, en resonadores magnéticos funcionales, y en otros casos, como se ve ahí en esa camilla con una máscara, no de realidad virtual, pero sí que le permitía observar cosas, se les proyectaban cosas como las láminas del Rorschach, o las láminas de un test muy novedoso y hermosísimo, se llama test de apego para adultos, es un test temático, es decir, se les presenta láminas y se les pide que cuente una historia. Cuando se les mostraban las láminas del Rorschach y daban sus respuestas, o las láminas de estos test de percepción temático para
que evalúan apego en adultos, se activaban en mayor medida, sobre todo, el sistema límbico, ¿sí? El hemisferio derecho, por el procesamiento de imágenes probablemente, y sobre todo el sistema límbico en mucho mayor medida que cuando respondían a preguntas o respondían a cuestionarios. De alguna manera, lo que podemos decir es que cuando comparamos la evaluación terapéutica con un proceso terapéutico, no de evaluación, sino proceso terapéutico, quizás más tradicional, lo que le agrega a la evaluación terapéutica es la inclusión de los test. Y lo que nos permite pensar, esta investigación que digo, no son los primeros que lo dijeron, muchos autores previamente planteaban algo muy similar. De alguna manera lo que permiten estos test, como el Rorschach, como el test de apego en adultos, como el TAT, ¿sí? O el TEMAS en niños y adolescentes, es evocar experiencias emocionalmente de alto impacto, ¿sí? Porque lo que más se activaban eran las amígdalas, que dan cuenta del procesamiento de emociones, sobre todo desagradables, con lo cual, de alguna manera, permiten evocar eso, y si eso lo hacemos en un contexto muy cuidado de confianza y un ambiente seguro para la persona, probablemente esa persona pueda curiosear sobre eso. Y quizás esto también nos ayude a entender por qué este proceso es tan eficaz. Déjenme contarles un poquito más de otras de las razones por las que creemos, porque creemos que este proceso, este diseño de proceso, si bien es semiestructurado, es decir, puede no ocurrir alguna de estas etapas, creemos que este proceso realmente es muy posibilitador de los cambios. Tanto por los valores centrales, que vamos a ver cómo en cada etapa podemos decir, acá está la empatía, acá está la colaboración, acá está el respeto, acá está la humildad, acá está todos esos valores centrales que decíamos recién, representados en lo que les proponemos. Fíjense que lo que hacemos es primero sesiones iniciales, luego, de alguna manera, ahora vamos a ver la relación con un proceso tradicional, sesiones de administración estandarizada de los test, sesiones de intervención, sesiones de resumen y debate, reporte escrito y sesiones de seguimiento, follow-up, como cualquier proceso de psicoterapia breve. Si lo comparamos con un proceso tradicional de evaluación psicológica, podríamos decir que son muy parecidos, definitivamente. Por supuesto, no está este paso de aquí del medio, que es las sesiones de intervención, pero el resto realmente resulta bastante similar, ¿no? Hacemos entrevistas iniciales o de relevamiento de información en el proceso tradicional, sesiones de administración de test, entrevistas de devolución e informes. Sin embargo, vamos a ver que se modifican al interior algunas de estas cuestiones. Por un lado, en la primera etapa, que son las sesiones iniciales, de los aspectos más relevantes que podemos encontrar allí, tiene que ver con generar esto que decíamos, como, vieron que yo les decía, como generar este ambiente seguro, de alguna manera semblantear una figura de apego seguro, generar este ambiente de confianza para las personas. Bueno, esto nos proponemos como objetivo principal en estas primeras sesiones iniciales. ¿Sí? Escuchamos a la persona con empatía y respeto, creando este ambiente de confianza y seguridad. ¿Sí? Preguntamos sobre las experiencias previas de evaluación psicológica, ¿sí? E intentamos repararlas. Construimos preguntas de evaluación. Esto es un aspecto central de todo el proceso. Esto es lo que vamos a definir como marco, como, si se quiere, el clásico acuerdo o clásico acuerdo de alianza terapéutica, ¿sí? Contrato terapéutico que hacemos, se va a centrar en estas preguntas de evaluación. Lo que les proponemos a las personas es construir preguntas que quisieran ver respondidas a lo largo del proceso. Por supuesto, son preguntas sobre ellos, o bien sobre sus hijos o hijas cuando trabajamos con niños y niñas, ¿sí? O preguntas sobre sí mismo en relación a la pareja cuando trabajamos con parejas, ¿sí? Preguntas que quisieran ver respondidas y que nos van a guiar en todo el proceso. Aquí, ¿sí? También preguntamos sobre
qué les intriga saber, qué cosas quisieran conocer de lo que vamos a hacer. Acá me parece muy interesante comentarles que un aspecto importante es relevar experiencias previas de evaluación, ¿sí? Recuerdo una de las personas con la que trabajé que se presentó inicialmente como solemos llamar muy resistente, más allá de que descreo de la resistencia por una cuestión epistemológica, pero que se presentaba así, ¿no? Como, bueno, no, yo no tengo ninguna pregunta, la verdad que no tengo ninguna pregunta, vengo acá porque me mandan, ¿sí? Un poco mi mujer, mi familia me dijo que tengo que hacer esto, pero yo la verdad que no tengo ninguna preguntas. Por supuesto, como solemos decir acá, traté de remarla, traté de entender por dónde venía eso, de alguna manera normativicé que hay ansiedades con cualquier proceso de evaluación, es decir, entendí que podía pasar esto, no iba por ahí la cosa, y le pregunté si había pasado por algún otro proceso de psicoterapia o de evaluación previa. Sí, ni me digas, me contestó. Ni me digas. Digo, ¿qué pasó? Fue terrible. La pasé muy mal. Y me tomó unos test y me dijo cosas espantosas sobre mí mismo. ¡Wow! Le digo, claro que eso debe ser espantoso. Me imagino que terrible, ¿sí? Debe ser escuchar cosas que no son ciertas de vos, ¿verdad? Sí, terrible. Después me comentó, una vez que hablamos de esto, me dijo, tremendo, me habló de esta profesional, me habló de lo que le había pasado, y cuando yo validé su experiencia, porque realmente no sé qué fue lo que pasó, pero su experiencia personal había sido que le habían dicho cosas que de alguna manera podemos relacionar con el concepto de desintegración de Kohut. Si tomamos a una persona y le decimos cosas muy distintas a la forma en que la persona se percibe a sí mismo, es probable que logremos una desintegración del self, sobre todo si lo decimos de un lugar de poder. Con lo cual, validar esa experiencia, que no fue de desintegración, pero sí cercano, ¿sí? De imposibilidad de propender a la autoverificación, que es un concepto que tenemos muy presente en la evaluación terapéutica, esta persona, ¿sí? Que se presentaba tan resistente, se sintió, fue un cambio de postura, ¿no? De estar así, retirado para atrás, me dijo, bueno, está. Y construimos juntos, después de eso, 8 preguntas que terminamos resumiendo en 4, si no me equivoco, o eran 6 y terminamos resumiendo en 3, ¿sí? Que pudimos trabajar de manera muy positiva y que logró él hacer grandes cambios en su vida, ¿sí? Pero fíjense qué importante esto de crear el ambiente de confianza y seguridad a través de una empatía y de un respeto por esa experiencia subjetiva. Bien. Vamos ahora al siguiente paso, las sesiones de administración estandarizadas de los test. ¿Qué hacemos? Administramos los test como se administran. El Rorschach como se administra. Yo estoy trabajando particularmente con el RPAS, recién escuchaba a la profesora Maritza Figueroa, que hizo una presentación brillante del Rorschach en este nuevo metodología, que es el método del RPAS, ¿sí? Lo administro tal cual, entre 2, quizás 3 respuestas por lámina. ¿Qué podría ser esto? Hacemos la primera fase de respuesta, después la fase de clarificación, exactamente igual. Ahora, agregamos 2 cositas, 2 cosas importantes. Por un lado, cada vez que introducimos una técnica, la introducimos y la relacionamos con las preguntas de evaluación. Decimos, esta técnica nos va a permitir trabajar tal pregunta de evaluación. Por ejemplo, una persona con la que trabajé que planteaba, ¿qué me pasa? Que siempre estoy nervioso, ¿y cómo puedo hacer para calmarme? La primera técnica que introduje es el STAI, el cuestionario, ¿sí? Muy sencillito, pero que releva justamente ansiedad, estado y rasgo. Y las preguntas son estas, muy cercanas a lo que le pasaba. De esta manera la persona se siente observada, se siente valorada, se siente validada, y estamos trabajando sobre lo que él quiere trabajar. Y lo que hacemos después de administrar estas técnicas es lo que llamamos exploraciones extendidas, que para mí es uno de los grandes tesoros de la evaluación terapéutica, que es trabajar de manera colaborativa con la persona, la experiencia, las impresiones y las observaciones durante la administración de las pruebas que resultan relevantes para las preguntas de evaluación, promoviendo su curiosidad. Concretamente, por ejemplo, terminamos de las respuestas al Rorschach, les explicamos que vamos a hacer una codificación que es estándar, ¿sí?
y que después les vamos a comentar cómo se suelen interpretar sus respuestas a la luz del perfil del RPAS, que lo vamos a hacer. Pero ahora nos gustaría aproximarnos de otra manera, saber qué es lo que le pasó a ellos, respondiendo al Rorschach, qué notaron en ellos, y por el otro lado, saber si hay algunas de las respuestas que dieron, ¿sí?, que pueden tener algún significado personal. Una paciente distímica, ¿sí?, con un posicionamiento muy orientado, era de estas mujeres muy orientadas al cuido, para ser cuidada, en ningún momento ya dijo esto, ¿no? Pero sí estaba como muy atenta a todo el mundo y con mucha orientación a cuidar a todas las personas. Y de una respuesta en el detalle 10, de la lámina 10, justamente, ¿sí?, que es como una figurita verde, así como con alas, cuando uno lo da vuelta, y dijo, es un hada madrina que pierde su luz, ¿sí?, porque está como decolorada esa parte. Rápidamente, cuando le propuse esta exploración extendida sobre sus respuestas, dijo, sí, esa respuesta me llamó mucho la atención. Trabajamos sobre esa respuesta y de alguna manera ella pudo crear una narrativa novedosa, distinta, que integraba esto a través de pensar que de alguna manera su orientación a cuidar a los demás la dejaba sin luz, es decir, la terminaba dejando sin energía, y qué importante era para ella empezar a cuidarse a sí misma. ¿Sí? Después de esa sesión hizo algo que había postergado durante los últimos 3 años, una persona de 54 años, con lo cual postergar 3 años el análisis clínico anual era grave, y encontró que tenía una anemia severa, ¿sí?, con lo cual tuvo que ser inyectada con hierro y demás. Pero fíjense qué interesante cómo además introduce cambios, porque siempre estamos haciendo este trabajo. Cada vez que surge algo, ver cómo lo podemos conectar con el mundo cotidiano de la persona. Bien, después tenemos el siguiente paso, que son las sesiones de intervención, ¿sí? Acá usamos información proveniente de los test, pero lo que hacemos es conceptualizar el caso y diseñamos lo que de alguna manera son una suerte de experimentos controlados, que es, definimos la temática que queremos trabajar en esta sesión de intervención, introducimos este experimento, que puede ser desde cuando trabajamos con niños y familias, una escultura familiar, digo, tomando un aporte bien fuerte de la terapia sistémica, como también puede ser trabajar con algún test de láminas, porque justamente podemos trabajar sobre esas narrativas, pero ahí no los administramos de manera tradicional, sino que los usamos como, ¿sí?, experimentos controlados que ayudan a las personas a descubrir, entre comillas, de manera dinámica, cómo responden ante determinadas situaciones. ¿Sí? Un ejemplo de esto, una paciente muy exitosa, ella en su vida, extremadamente exitosa, gerente de una multinacional con apenas 34 años, ¿sí?, brillante, la persona con mayor velocidad de procesamiento que he conocido en mi vida, sin ser maníaca, ¿sí?, pero que en su vida había atravesado muerte de padres, adicciones de madre, fallecimiento de la pareja de la madre que había sido su padre, digamos, lo había adoptado como padre, ¿sí?, promiscuidad de la madre, donde ella quedaba expuesta y hasta en riesgo de ser abusada. Bueno, había atravesado realmente situaciones a lo largo de toda su infancia, niñez y adolescencia, realmente extremas, ¿sí? Es por ahí lo que solemos llamar traumas complejos o politraumatizados. Cuando trabajamos sobre recuerdos, incluyó 6 recuerdos, todos positivos, ¿sí? Y de alguna manera ella empezó a pensar, qué bárbaro que yo, con todas estas experiencias previas, incluya solo recuerdos positivos. Y lo que hicimos en esta sesión de intervención, le propuse el test temas, que no sé si lo conocen, se los muestro rápidamente, pero presenta situaciones antitéticas que deben ser resueltas para dar su respuesta. Y lo que hicimos fue trabajar sobre cómo ella generaba narrativas sobre estas situaciones antitéticas, ¿sí?, como por ejemplo a esta lámina, ¿sí?, espero que se vea más o menos, discúlpenme la improvisación, ¿sí?, y donde ella hizo referencia a toda esta situación muy positiva, ¿sí?, muy positiva, de un picnic, enamoramiento, etc., pero no hizo ninguna referencia a esta otra. De alguna manera, lo que hacía sistemáticamente es dejar de lado todo lo que podría acercarla
a los afectos negativos. Y esto la complicaba en su vida porque tenía rituales realmente que se le hacían muy difíciles el día a día y un nivel de malestar sistemático desde que ella tiene recuerdo en su adolescencia, desde los 12, 13 años. Sin embargo, era muy eficaz y exitosa en su trabajo, ¿sí? Pero fíjense que cuando pudimos trabajar sobre cómo ella respondió a esa lámina, ella pudo cambiar su narrativa y decir, le tengo mucho miedo a las situaciones donde me pongo mal, entonces me desconecto de esa parte o de esa parte de mi experiencia o de esas emociones. Lo que logró construir como narrativa alternativa es que ella tenía herramientas, y también construimos algunas, para poder encontrarse con esa parte y sobrellevarla sin dificultad. Y de alguna manera eso se conectaba con el miedo a abandonar ciertos rituales que eran realmente, se le dificultaban. Necesitaba 3 horas antes de salir de su casa, imagínense, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder salir a las 8 debido a los rituales, cosa que mermó muchísimo y finalmente después de algunos meses de terapia terminó dejando de lado. ¿Sí? Bien, luego de las sesiones, ¿sí?, de intervención, tenemos las sesiones de resumen y debate, históricamente llamadas de devolución. Yo digo qué terrible término, las sesiones de devolución. ¿Sí? Lo que hacemos acá, ¿sí?, sobre todo es trabajar sobre los resultados de los test, mostrando los resultados de los test. ¿Sí? De alguna manera les presentamos, de alguna manera no, les mostramos el perfil del MMPI-2, el perfil del Rorschach, el perfil del WISE, del BISC, y trabajamos, le proponemos alguna posible interpretación nomotética, pero nos interesa sobre todo entender cómo esa persona le da sentido. Lo trabajamos de una manera muy específica, que es abordando distintos niveles, desde la información más cercana, la forma en que se percibe, aquella información que modifica ligeramente la forma en que se percibe a sí mismo, y aquella información que llamamos de nivel 3, que es información que definitivamente entra con mucho contraste en la forma que la persona se percibe a sí misma. ¿Sí? Hacemos referencia a las experiencias de las personas y compartimos impresiones o cómo se relaciona esto con sesiones previas, ¿sí? Y sobre todo las tratamos como expertas en sí mismas. Y los invitamos no a que entiendan los resultados del Rorschach que nosotros le decimos, sino que desde un lugar muy humilde a que confirmen, modifiquen o rechacen esos resultados, ¿sí?, en base a sus propias experiencias, en base a cómo se conoce. Finalmente, no finalmente, pero la siguiente etapa es los reportes escritos. Nosotros brindamos un reporte escrito que es una carta. Mandamos un mail, en realidad, diciéndole: bien, ahí debería estar, ¿verdad? No sé quién me escribió. Sí, sí se le escucha, profesor. ¿Y se me ve? No, ahorita no. Pero sí se le escucha muy bien. En todo caso puede ser la señal por la cual no se le ve Ahora sí se le ve. Ya se le ve. Buenísimo. Gracias. Qué suerte. Gracias por avisarme, muy amable. Bien, les decía, lo que hacemos en los informes escritos es justamente brindar un resumen que tiene un formato de carta. ¿Y qué hacemos? Las preguntas de evaluación las respondemos no nosotros, sino haciendo referencia a todo lo que trabajamos previamente, sobre todo en las sesiones de resumen y debate. ¿Sí? Y ahora sí, finalmente, las sesiones de seguimiento que tienen, por un lado, un fuerte objetivo nuevamente basado en la empatía, en la humildad, en el respeto, de mostrar interés en la persona y sentirse recordados, validados y aceptados. Solicitamos a las personas que brinden comentarios sobre la evaluación terapéutica, ¿sí?, escuchándolos, queriendo saber realmente cómo fue esa experiencia y qué tanto les sirvió. Y finalmente nos sirve también para esta transición, como es un proceso breve, de mucha intensidad,
decir formalmente adiós, reduciendo el impacto emocional, ¿sí?, de la relación, en realidad, de que dejemos de estar en una relación de evaluación. Bien, estamos más o menos hasta aquí. Bueno, sé que no tenemos mucho feedback, no sé si han ido escribiendo algo en los chats. Entiendo que no, los invito a ir escribiendo, por ahí si quieren que reparemos en algo. Y si no, por lo pronto, les quería compartir algunas pequeñas cuestiones de la evaluación a distancia. Primero y principal, decir que tenemos un montonazo de evidencias que dan cuenta de por qué podemos hacer la evaluación a distancia, ¿sí? Algunas recomendaciones respecto del cuidado, pero también que tenemos esto, que las personas en este contexto están sintiéndose muy mal, sintiendo incertidumbre, preocupación, ansiedad, angustia, tristeza, miedo, depresión, ¿sí?, pérdida del sentido de la vida y pánico en mayores niveles que en general. Si bien esto que ven aquí es un estudio de la UBA, donde se ve el punto de partida cuando comenzó la pandemia en Colorado, y en azul la situación un año después, perdón, a los 180 días y a los 360 días, ha ido disminuyendo en general. Sin embargo, los niveles están mucho más elevados que históricamente. No estoy diciendo nada nuevo, sabemos que todos están mal. También, ¿sí?, la atención ha sido de mayor demanda y esto va a aumentar cuando la situación vaya pasando. Bien, quería comentarles, digo, para quienes trabajamos con evaluación, es muy importante no comprometer la seguridad del test, preservar la seguridad de la administración, saber que la persona que responde es la persona que responde, anticipar posibles errores, prevenirlos y abordarlos si ocurren, ¿sí? Gestionar adecuadamente cualquier problemática o emergente, tanto técnica, tenemos que estar al tanto de cuestiones técnicas como el uso de los recursos y las plataformas tecnológicas, asegurarse la conectividad tanto nuestra como de las personas con las que trabajamos y reducir sobre todo riesgos por inseguridad y pautas de cómo abordarlos si llegan a ocurrir. Ahora bien, me gustaría compartirles algunas recomendaciones extraídas de un texto de Stephen Finn respecto de cómo llevar adelante la evaluación terapéutica en este contexto. Creo que la evaluación terapéutica a distancia ha hecho que el vínculo sea cada vez más importante, ¿sí? Es decir, cada vez es más relevante el vínculo, así como también vamos a decir que la entrevista se volvió mucho más importante que antes, ¿sí? Los test con evidencias psicométricas son también importantes, pero también tenemos otras formas de entender a las personas con las que trabajamos. Se puede considerar integrar técnicas gráficas, completamientos de frases, técnicas verbales, técnicas narrativas. Y la colaboración es aún más importante que antes. No solamente en lo que trabajamos con las técnicas, sino incluso hay veces que hasta necesitamos la colaboración para entender si nos están viendo, si están escuchando. He tenido situaciones donde las personas me han dicho, no, hace esto, hace aquello, que realmente es parte de una colaboración que se ha incrementado, y creo que esto, quienes somos docentes de niveles de grado y de posgrados en universidades, lo hemos notado aún más. Y creo que esto también ha hecho algo más interesante, que es como acercarnos mucho más, ¿no? Quizás como docentes muchas veces estábamos en un vínculo muy asimétrico, y creo que esta situación también nos ha acercado mucho más. También, en este contexto, es muy importante entender que las personas están en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la pandemia. Se vuelve todavía más relevante contextualizar los resultados de las técnicas. Y como siempre, la humildad es esencial y quizás se hace más evidente. No podemos exagerar la relevancia de los resultados de los test y necesitamos ser mucho más sensibles y creativos para ayudar a las personas que tienen desafíos tecnológicos y situaciones de vida que puedan afectar la privacidad y su capacidad de participar y hablar abiertamente. Estoy trabajando actualmente con personas que se van al garaje o estacionamiento del auto de su casa, adentro del auto con las ventanillas cerradas, y desde ahí hacemos la videollamada o el llamado en ocasiones. ¿Sí? Algunas otras conclusiones: dar tiempo de preparación, tener presentes las limitaciones, la importancia del contacto visual a través de la cámara, ¿sí? Ir chequeando esta sintonía emocional que es tan importante para nuestro modelo y para la empatía. ¿Qué nuevas formas podemos encontrar de conectar con las personas? En general, la evaluación terapéutica nos permite abordar situaciones
que suelen estar en relación a lo que podríamos llamar o conceptualizar generalmente como situaciones traumáticas. Quienes trabajamos estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, anclajes, ¿sí?, que están muy facilitados en el contexto de la vida de la persona, ¿sí? El otro día trabajaba con, bueno, ya hace algunas semanas trabajaba con una persona, ¿sí?, que empezó a recordar situaciones, una persona de 40 años que empezó a recordar situaciones muy traumáticas de su adolescencia, donde el hermano, ella es la hermana mayor, a los 16 años el hermano que la seguía la golpeaba fuertemente, pero muy fuertemente, y lo más traumático es que de alguna manera ella era la culpable por provocarlo. Tuvo que hacer denuncias en la policía, para que se den una idea, y la policía le dijo, ¿cómo vas a denunciar a tu hermano? Eso está mal. De alguna manera la volvieron a tener esta situación. Y en ese momento, que se angustió mucho, ¿sí?, vi que, por ejemplo, hizo así, miró para el costado y le pregunté, ¿qué estás mirando? No, estoy mirando dónde está mi conejo. ¿Querés agarrarlo? Le digo. ¿Querés tomarlo? ¿Querés acariciarlo? Me dijo, ay, gracias. Me ayudó muchísimo poder sentir que si bien estoy muy cerca tuyo, necesitaba algo, tocar algo más cerca. No me alcanzaba quizás solamente con la pantalla y con el vínculo que tenemos a través de la pantalla, ¿sí? Entonces, esto permite, ¿sí?, conectar desde otro lugar. Y también, ¿cómo podríamos utilizar la tecnología para potenciar la colaboración? Co-construcción del genograma, por ejemplo, un archivo en línea, es una herramienta hermosísima, lo he hecho varias veces, ¿sí? Responder técnicas en línea, ir comentando esas respuestas. Bueno, hay un montón de cosas que nos permite, o aspectos positivos de este contexto. Bien. Me pasé un poquito de la hora que tenía programada, así que me gustaría escuchar, ¿sí? Me gustaría escuchar a través del chat, vamos a tener que hacerlo. Si quieren que avance con una presentación de caso en los próximos 15 minutos, más o menos, donde veamos explicitado esto, o si quieren que abramos a consultas, preguntas y respuestas. Sí, profesor, ahorita hay una consulta en el chat. Hay una pregunta de un alumno. Sí, la vi, de Julio César. Interesantísima la pregunta, Julio César. ¿Qué definimos por intervención psicoterapéutica? Ahí estaría la cuestión, ¿no? Lo que sí podemos plantear, y donde la evidencia recolectada habla de que efectivamente se pueden generar cambios o construir cambios en un vínculo que podríamos llamar terapéutico, o posibilitado por un vínculo terapéutico, en este contexto, a través de lo que llamamos, no sé si llamaría intervención psicoterapéutica, pero sí psicoterapia a distancia, teleterapia, ¿sí?, telesalud. Bueno, hay muchas formas de nombrarlo, que tiene cada uno su marco teórico, pero digo, sí creo que tenemos evidencia para plantear esto. Es un desafío. A mí me intriga mucho porque Julio César estaba haciendo esa consulta, porque yo también tengo muchos puntos para dudar de si es realmente una intervención psicoterapéutica en sí, pero podríamos hablar de que sí hay evidencias de que de la eficacia de la terapia a distancia o teleterapia, ¿sí? Muchísima evidencia, y además hay evidencias incluso con algo que a mí me cuesta reconocer, ¿no? Sin mucho vínculo sincrónico. Incluso en esos casos hay evidencia de cambios y de eficacia terapéutica. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, si tienen ganas de que avancemos con el caso. Bueno, quedo un poquito a la espera de ver qué plantean ustedes por el chat, si les parece. Bueno, hasta acá la votación va 100% a seguir con el caso. Bueno, muchas gracias, María. Yo sé que esta metodología, no sé si les pasó a ustedes,
Pero déjenme comentarles que a mí me pasó que me generó como mucha suspicacia que realmente fuera tan efectiva. No sé si les pasó a ustedes. Lo primero que dije es, esto seguro que no sirve para trabajar con psicóticos. Mi primer trabajo como psicólogo fue en un hospital neuropsiquiátrico muy conocido de aquí. Dije, seguro no sirve para trabajar con psicosis. Cuando empiezo a leer el libro, me encuentro con el primer caso que se presenta es de un paciente psicótico. Pero digo, me genera todavía como algunas desconfianzas saber si esto realmente sería posible. No sé qué les pareció a ustedes, qué les pasó. ¿Sí? Si algo de esto les resultó así. Gracias a vos, María del Carmen, por hacerlo posible. Ahí mando en el chat, María del Carmen. Bien, hay una pregunta respecto de dónde se puede estudiar. Yo ahí les recomiendo fuertemente inscribirse en therapeuticassessment.com, que es el sitio de la evaluación terapéutica, el Instituto de la Evaluación Terapéutica. Hay un congreso a mitad de año, ¿sí? El tercer congreso va a mitad, de septiembre, octubre, ya no es mitad del año. El tercer congreso internacional de evaluación colaborativa y terapéutica, muy recomendable. Y después, para lo que es América Latina, desde el IESIS, desde el Instituto de Evaluación Colaborativa Isidro Sanz, venimos desarrollando un montón de actividades, investigaciones, ¿sí? Una diplomatura internacional con la presencia de Filippo Aschieri como docente, del doctor Stephen Fink como docente y muchos otros referentes de la evaluación colaborativa y terapéutica, ¿sí? Todo en castellano, o sea, con traducción simultánea, ¿sí? Y además integra la formación en el Rorschach, en el MPI, en el procedimiento de recuerdos tempranos, en el TEMAS, WISE, WISC, etc. Así que, si quieren, nos pueden seguir en el IESIS, www.iesis.com.ar, en Facebook, IESISANS, y en LinkedIn, IESIS, o en @IESISANS, en Instagram. Es hermoso el estudiarlo y el llevarlo adelante. ¿Sí? Bien. Estoy tratando de leer, ayúdame Patricia si se me escapó alguna consulta, pero creo que no. Más o menos estamos. No, al parecer no ha habido ya más preguntas. Se han resuelto las preguntas que han dado. Bien. Si alguien quiere comentar algo. Bueno, me siento yo muy agradecido además con sus agradecimientos. Sí, todo quedó claro, profesor. Más bien, muchas gracias por su participación en nuestra semana de psicología. Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo por la invitación nuevamente, un placer. Me hubiera gustado poder dialogar un poquito más con ustedes y con colegas de allí, desde ya, pero ha sido para mí una experiencia hermosísima y la verdad que, nada, me siento muy, muy enormemente agradecido por dejarme compartir con ustedes este espacio. Así que muchísimas gracias. A ti, Patricia, a la doctora Natividad y a María del Carmen nuevamente por hacerlo posible. Un gusto. Gracias, profesor, también por participar con nosotros. Hasta la próxima. Bueno. Esperemos verlo pronto también nuevamente en nuestras aulas virtuales. Bueno, con gusto, desde ya, con gusto, me encantaría. Ya, muchas gracias. Entonces nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Eso, feliz día del psicólogo para todos y todas. Feliz día, colegas.
Bueno. Profesora, ¿ya me puedo retirar? Sí, profesor, ya nos podemos retirar. Muchas gracias por su participación. Bueno, vos sos colega, ¿verdad? Sí, Tú eres sí, colega. profesor. Sí. ¿Y has trabajado en evaluación? No. Sí, he trabajado en psicología forense. Ah, ok. Sí, he trabajado en psicología forense en el Ministerio Público acá de Lima. Instituto de Medicina Legal. Ok. Buenísimo. Bueno, quedé con la doctora Natividad, que bueno, después hablamos por el tema Sí. de la... Okay. Sí, ya después con ella se comunica para ver, ¿no? Los temas de, ¿no? de certificación, lo que venga. Buenísimo. Bueno, gracias ahí por los comentarios. Fresco. Muchas Perdón. gracias por haberlo conocido. Igualmente. Un Un gusto. gusto. Nos vemos. Hasta luego.